En esta oportunidad nos acompaña Nancy Gann. Nancy es ejecutiva del área de cooperación de ANI, licenciada en bioquímica, trabaja en todo lo que es gestión de ciencia, tecnología e innovación. Es docente y también mentora de emprendimientos de biotecnología. Y bueno, hoy nos va a estar charlando con nosotros sobre patentes y propiedad intelectual en Uruguay. Nancy, muchísimas gracias por sumarte a esta instancia y por regalarnos este ratito de tu tiempo. Como todos saben, van a permanecer silenciados durante toda la presentación. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo a través del chat y yo las recojo para hacérselas al final a Nancy. Y si no, también cuando termine su presentación, pueden escribir en el chat. Vamos a tener un espacio ahí de preguntas. Nancy, muchísimas gracias y todo tuyo. Por el interés en la charla. La verdad que esta iniciativa de ANDE creo que debe estar siendo seguramente muy útil para empresas y emprendedores, así que bueno, un placer estar acá formando parte. Y bueno, como bien decía Maca, hoy la idea es con ustedes hablar un poco de propiedad intelectual, de qué es la propiedad intelectual, cómo se protege, qué utilidad tiene proteger la propiedad intelectual para emprendedores y empresas, y darles un poco un panorama de cómo es la situación en Uruguay para poder proteger la propiedad intelectual. Realmente desconozco si entre el público hay gente que tenga ya formación previa sobre estos temas, así que bueno, vamos a empezar haciendo un repaso de, como decía, de qué es la propiedad intelectual y cuáles son las formas de protegerla, para que tengamos una base de conocimiento general antes de hablar, bueno, qué se hace en nuestro país, ¿sí? Así que ahora voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver una presentación que armé como apoyo. Bien, supongo que ahí están viendo, ya lo voy a poner en grande. Bueno, el título de la charla ya un poco lo adelanté, es de por qué y cómo proteger la propiedad intelectual. Bueno, Maca me presentó recién, contó un montón de mis antecedentes, particularmente, bueno, yo además trabajé en ANI, soy docente en ORT y formo parte del equipo de la Cátedra de Propiedad Intelectual, y bueno, por eso justamente estoy aquí. Así que, bueno, vamos a compartir, como les decía, algunos conceptos generales para empezar. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, es un tema para empezar que creo que mucha gente lo percibe como algo bastante áspero, bastante complejo o poco accesible a veces, y que se asocia más a, bueno, los abogados, el ámbito jurídico. Pero la verdad es que la propiedad intelectual está en prácticamente muchísimas de las cosas que manejamos en nuestro día a día, y que además tiene una utilidad que si la sabemos usar, o sea, si sabemos buscar la utilidad de esto y bueno, obtener beneficio de ello, es realmente algo muy provechoso. Entonces, bueno, en primer lugar, definir qué es la propiedad intelectual. Esta es una definición de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y como verán, hace referencia a las creaciones de la mente, ¿sí? O sea, la propiedad intelectual es como la propiedad sobre cualquier cosa, que, por ejemplo, la propiedad sobre un vehículo, sobre una casa, sobre un objeto, es la propiedad que tenemos sobre las creaciones de la mente, sobre aquellas cosas que creamos haciendo uso de nuestro intelecto, ¿sí? No es algo que surgió, digamos, de forma reciente, sino que siempre, o sea, estuvo de una manera u otra relacionado el reconocimiento de la persona que había generado una determinada creación. Por ejemplo, bueno, en la antigüedad que los artesanos firmaban las obras que hacían, las obras de arte, luego los pintores. Entonces, bueno, como que siempre estuvo el interés del hombre de marcar su autoría sobre alguna obra que hizo. Y bueno, así es entonces que cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de la propiedad sobre esas creaciones que pueden ser invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes, ¿sí? Hay una gran variedad de cosas que son protegidas por los derechos de propiedad intelectual, y ahora vamos a ver cuáles son esos derechos y cómo se protegen. Antes que eso, bueno, mencionar que la propiedad intelectual abarca dos ramas. A veces quizás ustedes hayan oído hablar indistintamente de propiedad intelectual o propiedad industrial, y en verdad no es exactamente lo mismo, porque la propiedad intelectual incluye los derechos de autor y la propiedad industrial, que son todos los demás derechos a las patentes, los modelos de utilidad, los diseños, que ahora vamos a ver bien qué es cada una de esas cosas, ¿sí? Así que bueno, diferenciar eso es saber que tiene dos ramas la propiedad intelectual.
Y las formas de protección de la propiedad intelectual son lo que llamamos los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Según qué sea lo que se quiere proteger, es a qué derecho se va a recurrir, ¿sí? Una cosa importante antes de pasar a ver específicamente, bueno, cada una de estas formas, tener siempre presente que los derechos de propiedad intelectual lo que dan es una protección sobre esa creación que dijimos que podía haber hecho una persona o un colectivo de personas, ¿sí? Que en definitiva lo que se busca es un beneficio económico, más allá del reconocimiento, por supuesto, también esto se espera que sean, como yo suelo decir, o sea, los derechos de propiedad intelectual, o sea, explotar los derechos de propiedad intelectual, son una forma de hacer negocios. Entonces, deberíamos verlo como eso y lo ideal es justamente hacer uso de ellos y no tenerlos, o sea, no registrar algunos de estos derechos que vamos a ver más adelante y dejarlo como guardado en un cajón o colgado el cuadro, no. Que sea algo que le sirva al emprendimiento, a la empresa, o al artista, o a quien sea que los tenga para generar un ingreso, para poder sacar una renta de eso que creó. Entonces, es muy importante que ustedes como emprendedores, como empresas, al momento de pensar, bueno, ¿qué propiedad intelectual tengo yo acá y qué puedo hacer con ella? Se pongan a considerar también qué estrategia comercial tienen ustedes, o sea, cómo se manejan desde el punto de vista comercial, qué objetivos tienen en eso, porque la estrategia que tomen para la protección de la propiedad intelectual tiene que estar estrechamente vinculada a eso, estrechamente relacionado con cuáles son sus objetivos comerciales. Y no es proteger por proteger, o sea, siempre pensar que uno va a elegir proteger aquello que le sirve proteger porque le va a generar un beneficio. Y como decía, no es algo que lo vas a dejar allí solamente para tener el reconocimiento. Entonces hay que poner cabeza en cuando uno va a elegir, como decía, qué proteger, y después vamos a ver bien que también dónde vamos a proteger es un aspecto importante a tener en cuenta. Entonces, como verán en este cuadrito, en esta tabla que les muestro, hay muchas formas de protección de la propiedad intelectual. Cada una de ellas aplica a un determinado tipo de creaciones de la mente, como decíamos. Tenemos las más conocidas de todas, las patentes, que seguramente todos han oído hablar, los modelos de utilidad, que ahora vamos a ver qué son. Ambos sirven para proteger invenciones. Y ahora vamos a ver una definición de invención, ¿sí? Los diseños industriales es otra forma de proteger la propiedad intelectual. Las marcas en sus diferentes formas, como pueden ser las marcas de certificación, las marcas colectivas, ¿sí? Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen son otra forma de proteger propiedad intelectual. Los derechos de obtentor, y la de protección contra la competencia desleal, que son también otra serie de medidas que se toman para proteger a las empresas ante prácticas deshonestas de parte de otras empresas, que puedan inducir a la confusión en los consumidores, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, además de todo de esto, como dijimos, están los derechos de autor, que es con lo que vamos a iniciar. Vamos a hablar, un poco brevemente de los derechos de autor, porque viendo más o menos el perfil de participantes en este tipo de actividades, me preferí centrarme más en detalle en aquellas formas de protección que quizá estén más cercanas a ustedes, o que les puedan revestir más utilidad. Pero los derechos de autor también, de alguna forma, van a ver que están vinculados, porque si bien tradicionalmente asociamos los derechos de autor con los libros, con la música, en realidad los derechos de autor, es correcto, protegen obras literarias y artísticas, como bueno, también la música, las pinturas, otras expresiones de arte visual, también protegen textos científicos. Los artículos científicos, por ejemplo, también están protegidos por derecho de autor. Y otras obras escritas, como por ejemplo los libros, los folletos, los manuales de cómo se opera algo o cómo se desarrolla un proceso, eso también, o sea, esa descripción, ese texto que se elabora, está protegido por derechos de autor. Bueno, las obras musicales, ya las mencionamos, las artísticas como pinturas y esculturas, y otras obras que utilizan la tecnología, por ejemplo, el software. El software se protege en nuestro país por derechos de autor. Hay algunas legislaciones en las cuales el software se puede patentar, hay una discusión en cuanto a eso, pero nuestro país se protege hasta el momento actual por derechos de autor, ¿sí?
distinto es cuando el software está asociado a un hardware específico, o sea, a un dispositivo que ese software es parte de la operación de ese dispositivo, de ese equipamiento, y ahí sí va metido junto con ese equipamiento, y no es el código lo que estamos protegiendo como un software aparte, ¿verdad? Otra cosa que también se protege por derechos de autor son las bases de datos que se hayan generado en la empresa o una institución, quedan protegidas o sea, tiene la propiedad sobre esa base quien la generó. Entonces, si alguien la toma o alguien la quiere usar, tiene que pedir autorización de esa persona, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta que los derechos de autor protegen la expresión de esas ideas. Cuando la idea queda plasmada en algo, como decíamos, en un libro, en una obra musical, en una pintura, en el código de un software, pero no la idea. Y acá siempre se cita un ejemplo que es muy clásico, que es si uno relata a grandes rasgos, ¿cómo se dice? El argumento de Romeo y Julieta de Shakespeare, por ejemplo, es el argumento de muchísimas novelas y obras y libros que hemos leído, o sea, donde una chica con determinado nivel social y un chico con otro nivel social se enamoran y luchan y la gente se opone. Bueno, básicamente esa idea está presente en mil cosas, pero la diferencia es cómo lo escribió Shakespeare. Si está exactamente escrito igual que él, obviamente eso es lo que se llama un plagio y se están violando los derechos de autor, que en este caso, bueno, pobre Shakespeare ya hace muchísimo que falleció, entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo es el tema de la duración de los derechos de autor. Pero también incluso puede ser una copia parcial, ¿verdad? Que se hace. Entonces ahí, si alguien denuncia que una obra, que quizá esto lo hayan oído en los medios de comunicación, que alguien se acusa de plagio de una canción o de una obra literaria, siempre se comparan qué porcentaje de similitud hay entre las obras. Y si es un porcentaje elevado, por supuesto que ahí se considera que hay un plagio. Bueno, también los derechos de autor protegen las obras derivadas. ¿Qué son las obras derivadas? Cuando se traduce una obra, el que tradujo Romeo y Julieta al árabe, perdón, dije cualquier cosa, al hebreo, pongámosle, ese genera derechos de autor a esa persona porque creó esa traducción, ¿sí? Que no es exactamente la obra original, esa traducción, entonces esa persona tiene derechos de autor sobre esa traducción. Las adaptaciones, los arreglos musicales, una nueva versión de algo, tanto puede ser de una música como de una pintura, por ejemplo, o compilaciones de otras obras, ¿sí? Cuando hacemos un libro que es una antología de el cuento en Latinoamérica, pongámosle, o de poesía de X lugar, bueno, allí tenemos se genera una obra nueva que contiene muchas obras sobre las cuales tienen derechos de autor determinadas personas, pero sobre la compilación tiene quien la generó. Una condición para que este tipo de obras derivadas puedan tener protección es que respeten a la obra original, o sea, que no ridiculicen a la obra original o que no atenten de alguna manera contra esa obra, contra, bueno, lo que había creado originalmente el propietario de esos derechos de autor, y que tenga la autorización del autor. No se requiere calidad o mérito artístico. Esto quiere decir, uno no tiene que demostrar que la obra tiene una cierta calidad para poder obtener derechos de autor, ¿sí? O sea, de hecho, los derechos de autor los tenemos desde el momento en que generamos una obra, ¿sí? No hay que demostrar nada para obtenerlos. Lo que sí, que lo vamos a ver ahora más adelante, en algunas legislaciones se exige que esos derechos sean registrados ante una determinada entidad, ¿sí? Pero no se pasa por un análisis de calidad o de mérito artístico para poder tener derechos de autor. Puedo tener derechos de autor sobre la canción más horrible de la Tierra o sobre el libro más malo y lo tengo, o sea, nadie me va a decir que no los merezco. Que la gente le guste o no le guste, que eso luego después sea comercializable es otro tema. Bueno, lo que sí requieren es originalidad, y esto es lo que hablábamos recién, que no sean copia de otra obra, ¿sí? Y que además tienen que mostrar que hay cierta habilidad, cierto trabajo, cierto uso de creatividad para generar esa obra, ¿sí? Por parte del autor. Hay dos tipos de derechos cuando hablamos de derechos de autor, perdón. No es una única cosa. Tenemos, por un lado, los derechos morales del autor, y por otro lado, los derechos patrimoniales. Los morales son más los que reconocen, digamos, la autoría, los derechos de dar reconocimiento a la obra que generó esa persona.
Pero por otro lado están los patrimoniales, que son los que se asocian al dinero, a la propiedad monetizable, digamos, de estos derechos, la parte monetizable, perdón, de estos derechos, ¿sí? Los derechos morales no los pierde nunca el autor, o sea, vamos a ver que los derechos de autor se pueden licenciar, o se pueden ceder, se pueden vender, como cualquiera de estos derechos que vamos a ver de propiedad intelectual, pueden ser, como cualquier propiedad, repito, como una casa, como un auto, pueden estar licenciados, que sería como el alquilado, o vendidos, cedidos, ¿sí? Y en el caso de los derechos de autor, lo que estaríamos ahí vendiendo o licenciando son los derechos patrimoniales, los derechos a usar eso, que ahora vamos a ver qué implica usar los derechos de autor, pero no, o sea, no va a dejar de ser autor quien es el autor real de la obra, el derecho moral lo conserva siempre. Entonces, ¿a qué derecho tiene el titular de los derechos de autor? A la interpretación o ejecución en público, a la reproducción de esa obra, a la radiodifusión, o también, bueno, no solo en la radio, también en la televisión. Esto hoy en día se imaginarán que también que hay un gran debate en cuanto a, bueno, que los derechos de autor también con las nuevas tecnologías, o sea, hay otras formas de difundir las obras artísticas, bueno, se generan discusiones para ver cómo hacer un mejor tratamiento de estos derechos ante esas nuevas tecnologías que abren otras posibilidades. Bueno, y comunicación al público. Luego lo que les decía, o sea, no es necesario registrar, no es obligatorio, pero en algunas legislaciones sí. El convenio de Berna, que es un convenio antiquísimo, en 1800 y pico, que es el primer convenio que hace referencia a los derechos de autor a nivel internacional, no exige el registro formal. ¿Sí? Al final vamos a ver qué pasa en Uruguay. Como les decía, primero estamos haciendo un resumen de cuáles son estos derechos de propiedad intelectual y luego qué hacemos aquí. ¿Cuánto dura la protección? Bueno, también depende de cada país. La legislación, tengan presente eso, que cada país tiene su propia legislación sobre los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Hay convenios, arreglos y otro tipo de documentos que son con validez internacional, que son administrados por esto que les mencionaba, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y todos los países que adhieren a esos documentos, a esos tratados, convenios, lo que corresponda, aplican esos criterios. Pero después hay que tener en cuenta la legislación de cada país. Y esto hago hincapié, después lo vamos a volver a ver con las patentes, porque cuando uno va a proteger en un determinado país, tiene que tener en cuenta esas condiciones, o sea, esa que impone la legislación de ese país, y no como es solamente en Uruguay, porque puede haber diferencias. Bueno, en cuanto a la protección, a la duración de la protección, entonces decíamos que depende de la legislación, pero como mínimo 50 años después de la muerte del autor. En el caso de la Unión Europea son 70 años. ¿Sí? También cuando hablamos de derechos de autor, vienen asociados estos otros, que son los derechos conexos. ¿Sí? O sea, derechos que están relacionados estrechamente a los derechos de autor. Y son derechos que protegen a otros que no son necesariamente el autor de las obras. Son los artistas que interpretan o ejecutan, los productores de las grabaciones, acá dicen los organismos de radiodifusión, agrego lo mismo que en el otro caso de televisión y otros medios de difusión, todos ellos también tienen derechos por lo que están haciendo, ¿verdad? Por el aporte que están haciendo a difundir esas obras, y la inversión que realizan para poder dar difusión a esa obra. Entonces, tienen unos ciertos derechos, o sea, ellos también pueden obtener un beneficio por derechos conexos. Bien, hasta ahí derechos de autor, que mi idea era pasar bastante rápido, pero bueno, nada, espero que les quede como una idea al menos general de qué son y qué es lo que protegen y cómo. Y quizá, bueno, en el marco de sus actividades generen algún tipo de documento, alguna obra, algo que pueda ser protegido por derechos de autor. En cuanto a las marcas son algo que nos permite diferenciar productos o servicios, ¿sí? ¿Y cuál es el principal objetivo, la principal finalidad de tener una marca? Y es justamente eso, distinguirlo, pero ¿por qué? Porque así mi consumidor, evitás confusiones en el consumidor, y lo asocia, se asocia esos productos, esos servicios que llevan esa marca, a un determinado set de cualidades que van más allá del producto estrictamente. O sea, podemos tener muchas marcas de manteca, pero sabemos que X manteca es la que
se relaciona con cosas que generan confianza sobre la calidad o sobre otros aspectos que uno quiera, que uno valore, perdón, del producto o de, bueno, un servicio. Entonces, justamente una marca es un signo que individualiza a los productos de una empresa determinada y los distingue de sus competidores. Las cosas que pueden ser una marca son muy diversas. Capaz que cuando uno piensa en una marca, piensa en Coca-Cola. No sé si podemos nombrar marcas en particular, pero bueno, uno piensa en el nombre. Y en realidad una marca pueden ser muchas cosas más. Una marca pueden ser, como en este caso, palabras, pero pueden ser también designaciones arbitrarias o inventadas, o sea que no es una palabra, es una conjunción de letras que no significa nada. Después un dibujo, un símbolo, ahí conocerán una marca de productos electrónicos que usa como símbolo una fruta. Bueno, esa fruta es una marca, también es un dibujo. Nombres o apellidos pueden ser marcas, letras, solo una letra, números, los embalajes, ¿sí?, que tengan una determinada particularidad, los eslogans, determinados objetos, como por ejemplo la forma de la botella de esta marca que recién mencioné, que es característica, uno la ve y puede ser también considerada una marca. Después, ojo que vamos a tener que hacer después una distinción entre, en ese tipo de cosas, cuando lo que es diseño industrial y lo que es también, o sea, marca, ¿sí? Después también pueden ser emblemas o fragancias, incluso hay marcas olfativas. En algunos países, en unas legislaciones, registran marcas olfativas, un determinado aroma que uno lo huele y lo asocia a una determinada tienda, por ejemplo. Hubo un tiempo acá que, no sé, uno entraba a determinadas tiendas de ropa y sentías un olor como característico, quizá en realidad era, bueno, usaban una determinada fragancia de desodorante ambiente, pero eso no sería el caso de lo que estoy mencionando, pero en algunos países se reconocen, como decía, marcas olfativas, o sea, una fragancia que es particular de una empresa. Bueno, y también colores. Y acá vuelvo al ejemplo de la bebida gaseosa, ese tono de rojo en particular se puede registrar como marca, o sea, como que ese tono se relaciona directamente con esa marca. Las marcas, como dijimos, pueden ser de bienes, o sea, de productos, o sea, físicos, un bien, un servicio también, y pueden ser individuales, o sea, de una sola empresa, pueden ser colectivas, por ejemplo, de un grupo de productores. Hay un ejemplo, por ejemplo, que se cita en los cursos sobre propiedad intelectual, que es de los productores de café de Colombia, en un momento generaron una marca colectiva, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un tema también, digo, que se pisa un poco con lo de las indicaciones de origen, que después lo vamos a ver, pero dejando ese ejemplo que les mencioné de lado, cualquier agrupación de empresas, un colectivo de productores de X cosa, o de artesanos de algo en particular, pueden generar una marca colectiva que reconozca esos productos como que pertenecen a ese grupo. Y las marcas de certificación son, por ejemplo, las ISO 9000, lo que sea, particularmente bueno, la ISO 9001, o sea, que son marcas de que lo que indican es que ese producto, ese servicio, esa empresa cumple con los requisitos establecidos para poder obtener esa certificación, ¿sí? Repitiendo, bueno, las características que tiene que tener una marca tienen que ser distintivas, no pueden ser genéricas o meramente descriptivas, que ahora sí le voy a decir con el nombre, que Apple pueda ser una marca, es porque es una marca de productos de computadoras, de celulares, y no una marca de manzanas. No podría haber una marca de manzanas Apple. O sea, yo no puedo ponerle como marca a un producto el nombre que describe lo que es, ¿sí? Y tampoco puedo, o sea, describir, o sea, no podría llamarse el gran vaso, un vaso, por decir algo. O sea, no tienen que ser no pueden ser descriptivos de la categoría en la que pertenece el producto. Sí se pueden usar en otra categoría, como decíamos, ponerle manzana a algo que no es una manzana, ¿sí? Y además, bueno, tienen que registrarse las marcas para poder tener protección. O sea, no es que sea obligatorio, pero para poder tener el derecho sobre ellas y poder, bueno, litigar en caso que alguien esté usando nuestra marca, tiene que estar registrada, si no, no lo podemos hacer. Es importante lo de las marcas, porque una vez se asocia, bueno, siempre como que la forma más conocida, más difundida de protección de la propiedad intelectual son las patentes. Y no todo es patentes, no todo es patentable, no todo es bueno patentarlo, no para todo sirve patentar.
a veces, por eso les decía, hay que pensar en el contexto de mi empresa y de los objetivos que tengo, qué es lo que me conviene proteger. Y a veces tengo algo que no es patentable, o es patentable pero no quiero, ahora vamos a ver bien todo lo que implica patentar, no quiero divulgar cómo está hecho, entonces puedo proteger la marca. Y mi forma de asegurarme mi lugar en el mercado es que los consumidores asocian mi marca con, como decía hoy, previamente, todas esas características que yo ofrezco. Entonces, o sea, ya tengo, si yo me posiciono con una determinada marca en el mercado, y esa es mi forma de proteger mis productos también. Si logro si fijarme así de esa manera en la mente del consumidor a través de una marca. Y bueno, y si alguien los quisiera copiar, o sea, obviamente, o sea, ustedes, o sea, si alguien que habrán visto, por ejemplo, una determinada marca de papas fritas que hay que es muy parecida a otra, el eslogan, ¿cómo se llama? El eslogan, no, perdón, el logo y el envase y qué sé yo, bueno, ahí es un tema delicado, porque ustedes podrían, o sea, se podría decir que alguien está tratando de generar confusión, eso entra dentro de lo que llaman las prácticas desleales, ¿verdad? Comerciales, pero bueno, igualmente, volviendo a lo de las marcas, tener en cuenta que puede ser muy útil proteger, por ejemplo, una marca de un producto para asegurar su lugar en el mercado, porque bueno, está asociado a una determinada, como decíamos, calidad o características. Las indicaciones geográficas son una forma, o sea, es cuando se protege algo que por su origen, por el lugar donde se origina, donde se produce, donde se fabrica, tiene determinadas características, ¿sí? que son particulares, o sea, que se las debe a ese lugar en particular, a las condiciones ambientales, a la temperatura, al suelo, a aspectos de ese lugar que se dan específicamente allí. Por ejemplo, ¿sí? Como indicaciones geográficas, y tenemos el producto de Francia, ¿sí? O sea que da el origen de dónde viene el producto. Pero después tenemos esto otro que les decía, de las denominaciones de origen, ¿sí? Perdón que quizás se genere un poco de confusión porque las mencioné juntas. A ver, tenemos indicaciones geográficas por un lado, que son los derechos, bueno, que indican que un determinado producto viene de una determinada región, como en el ejemplo que os mostraba, de un determinado país. Pero después están las denominaciones de origen, que la más conocida, bueno, allí tiene el ejemplo de Champagne, que las denominaciones de origen se otorgan cuando el producto que se obtiene depende de las características particulares de ese lugar para tener las características, bueno, que lo representan, ¿sí? Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen pueden registrarse o no, pero tienen una protección a nivel nacional, ¿sí? O sea, cuando digo protección a nivel nacional es que no hasta que al protegerse en un lugar, no es que queden protegidas en otros, sino que tienen que protegerse en cada uno de esos países donde se interesa proteger esa indicación geográfica o denominación de origen, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen un emprendimiento donde trabajan con un producto, un determinado alimento o algo que su fabricación, o sea, depende de una materia prima que se obtiene, las condiciones que se obtiene específicamente en ese lugar, y bueno, ahí podríamos hablar de una denominación de origen. Después, bueno, los diseños o dibujos industriales también es muy importante como forma de protección cuando a veces no aplica una patente, porque no, como vamos a ver, no se configura una invención o no cumple con los requisitos de patentabilidad. Y los diseños o dibujos industriales también pueden ser muy útiles en esos casos para proteger un producto. ¿Qué se entiende por diseño o dibujo industrial? Es el aspecto ornamental o estético del artículo, ¿sí? O sea, el aspecto, lo que se ve, lo que se percibe de ese artículo, y no sus funciones, ¿sí? No lo que se puede hacer con ese artículo, sino cómo luce. Que puede ser bidimensional o tridimensional. Ejemplo de un diseño bidimensional, el estampado de una tela o de un determinado material. Tridimensional, la forma de un determinado recipiente, de un determinado envase de algo, ¿sí? Estos también tienen que registrarse para poder obtener protección. Obtienen una protección de 10 años que, disculpen que acá un detalle respecto a las marcas que no mencioné, perdón que vuelvo un poquito atrás. Las marcas se pueden perpetuar el registro indefinidamente siempre que la marca esté en uso, ¿sí? Si la marca se deja de usar, puede venir otro y tomarla, ¿sí?
y usar esa marca que yo había registrado. Sí, como decía, se puede demostrar que no hay uso. En el caso de los diseños industriales, la protección es por 10 años, máximo unos 15, 25 años, dependiendo, como en otros casos también, de la legislación de cada país. Los requisitos para poder proteger un diseño industrial son que sea nuevo o original respecto a otros diseños que estén registrados, no funcional, ¿sí? Bueno, perdón que vuelvo un paso atrás, nuevo original también, o sea, que registrados o no, si se demuestra que había otro diseño muy similar o que podría ser prácticamente lo mismo. Después, no funcional quiere decir que lo que les mencionaba recién, que se fija en el aspecto el ornamental o estético, como decíamos, y no en los rasgos técnicos del producto, o sea, lo que se puede hacer con ese producto, las funcionalidades que tiene. Eso lo pueden proteger las patentes, no en los diseños industriales. Y bueno, y que por último que pueda ser reproducible por medios industriales, o sea, algo que se pueda fabricar, que no sea solo el dibujo. Yo me gustaría hacer, no sé, una mesa con una pata, pero y con una cosa muy extraña que no se puede llegar a fabricar nunca, entonces no se le encuentra la utilidad a eso y no sería protegible. Bueno, y dentro de los diseños industriales también está la topografía de chips, ¿sí? Y ahora llegamos a patentes. Bueno, como les decía, las patentes protegen invenciones. ¿Y qué es una invención? Bueno, es o una nueva solución a un problema, o una mejora a soluciones ya existentes, ¿verdad? O sea, en definitiva es una nueva forma de resolver un problema, ¿sí? Usando una forma ya existente pero modificada, o una forma completamente nueva. Y una patente es el derecho que se le da al inventor, y es un derecho que es nacional o regional, ¿sí? O sea, las patentes son un derecho territorial que aplica en la legislación, o sea, en la jurisdicción, perdón, en la que esté concedida esa patente. Ya les adelanto una cosa que vamos a ver más adelante, que no existe, que a veces se genera confusión al respecto, una patente mundial, una patente que proteja en todos los países. Las patentes son concedidas por oficinas nacionales y eventualmente regionales, pero al momento actual no existe una patente que sea reconocida en todos lados. Uno debe patentar en cada país donde tiene interés en patentar, ¿sí? Haciendo en cada uno de ellos el trámite, o habrán oído hablar del famoso PCT, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, al cual, bueno, por el momento Uruguay no adhiere, así que bueno, este beneficio que les voy a comentar no lo tenemos, pero lo que quería era aclarar que si por allí oyeron hablar del PCT, en realidad el PCT no es una patente mundial, es una forma de que la primera parte del proceso de registro de la patente sea más... o sea, que sea como más, no es fácil capaz que la palabra, pero más conveniente, porque lo que se hace es en simultáneo una primera fase que aplica para todos los países que adhieren al PCT. Y después de esa fase, de ese determinado tiempo que se lleva adelante lo que se llama la fase internacional, ahí el que presenta la solicitud de patente decide en qué países específicamente va a hacer lo que se llama la fase nacional. Y tiene igual todo ese tiempo, los exámenes que se hicieron de la patente tienen validez, entonces le da como un margen de tiempo para decidir en qué países quiere patentar. ¿Y por qué es importante eso de tener un margen de tiempo? Porque nosotros, bueno, la fecha en la que uno registra una patente, se presenta la solicitud de patente, perdón, ahí empieza a contar lo que se llama la prioridad de esa patente. Entonces, si yo voy y solicito una patente en esa fecha, cualquiera que venga durante el periodo posterior de que yo la presenté, se le va a aplicar la prioridad que fijó mi solicitud. O sea, que si viene con algo que es lo mismo que hice yo, se va a considerar que ya eso no es novedoso porque yo presenté esa solicitud. Uno tiene 12 meses desde que se presenta la primera solicitud de patente para poder presentar en otras oficinas, si lo que va a hacer es una solicitud país por país, ¿sí? 12 meses, después de esos 12 meses ya no puedo porque, o sea, yo mismo me estoy quitando la prioridad, ¿sí? O sea, cuando se hace una búsqueda de los antecedentes, va a aparecer mi solicitud de patente y ya no voy a poder tener la novedad sobre esa invención. Entonces, volviendo a eso, decimos que es un derecho que se otorga, o sea, que tiene territorialidad, que se concede en la jurisdicción en la que fue solicitado,
y que permite excluir a otros, a los competidores, por ejemplo, de la explotación comercial de la invención por un periodo determinado de tiempo, que son 20 años generalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de excluir? Bueno, ahora vamos a ver bien qué es excluir a otros del mercado, qué cosas no pueden hacer otros si yo tengo una patente sobre un producto o un proceso. Bueno, ya hablamos de la territorialidad, vamos a hablar de los requisitos de patentabilidad. ¿Qué se exige para que una invención sea patentable? Tiene que tener novedad, esto que decíamos recién, o sea, que tiene que ser algo que no existía previamente. Tiene que tener altura inventiva, y esto lo que quiere decir es que es algo que requirió de cierto esfuerzo intelectual por parte del inventor para llegar a él. O sea, no es algo que se deriva fácilmente o automáticamente de lo que ya existía. Algo como lo que se dice habitualmente es algo que alguien con un conocimiento medio en el área podría haber llegado, o sea, sin mayor esfuerzo haber llegado a obtener. Tiene que tener aplicabilidad industrial, o lo que se llama, tiene que tener uso práctico, tiene que ser algo que va a ser utilizado por algún público en particular, y también tiene que cumplir con el requisito de ser materia patentable. ¿Y qué es materia patentable? ¿Qué es materia patentable? Materia patentable es lo que cada legislación define que es materia patentable para ella. Hay algunos países donde determinadas cosas no son patentables, y en otros países sí. Entonces es muy importante cuando pensamos en patentar en otro país, tener conocimiento de, como decía previamente, la legislación de ese país para no presentar una solicitud de algo que no es patentable allí. ¿Sí? Antes de pasar a los modelos de utilidad, bueno, ya les mencioné esto de las solicitudes PCT, que Uruguay no adhiere a ese tratado por el momento. Entonces, ciudadanos uruguayos no pueden presentar ese tipo de solicitud. Pero hay que tener en cuenta que si dentro de la empresa, si dentro del equipo de investigación, si dentro de la gente que desarrolló una determinada invención, hay alguien que tiene ciudadanía de alguno de esos países que sí adhieren al PCT, esa persona puede presentarlo. Entonces, bueno, son pequeños trucos que se hacen, bueno, que en realidad no está mal, porque el tratado permite que las personas nacionales de los estados que adhieren, son estados firmantes del PCT, pueden presentar una solicitud PCT. Entonces, si ustedes tienen a alguien que tiene una nacionalidad europea, por ejemplo, de un país que, no sé, por ejemplo España, entonces ahí pueden hacer la solicitud. Y como les decía, lo que les permite es ahorrar costos, porque toda la primera parte del trámite, en vez de hacerla en cada país, se hace de manera internacional, y después ahí hacen lo que se llama la fase nacional, cuando ya tienen claro en qué países patentar. ¿Y cómo elegir en qué países patentar? Bueno, uno piensa, bueno, tengo que proteger en Uruguay. Bueno, sí, si vas a vender en Uruguay, si vas a fabricar en Uruguay, sí. Pero también hay que tener en cuenta que la patente es algo que yo uso para protegerme en el lugar donde voy a hacer mi negocio. Entonces, si voy a vender a Argentina, si voy a vender a Brasil, a Estados Unidos, a China, tengo que patentar también esos lugares donde voy a vender. No alcanza con la patente en Uruguay. Si yo solicité una patente en Uruguay de una determinada invención y después la quiero vender a otro lugar y ahí no está protegida, marché, me lo pueden copiar perfectamente, porque esa patente que está en Uruguay, o sea, cuando uno presenta una solicitud de patente, esa solicitud después se publica, y esa solicitud tiene la información de lo que yo hice. Entonces, y de cómo producir eso que yo hice. Entonces, estoy dando toda la información que la puede encontrar alguien de otro lugar, y de hecho es una estrategia que hacen algunas empresas, de buscar dónde hay productos que no están cubiertos o sea, a ver, ¿qué productos no están, perdón, me entreveré ahí, qué productos no están cubiertos en determinado lugar? Y bueno, eso voy a hacer, porque ya tengo ahí la patente, sé cómo hacerlo, ¿sí? Estoy diciéndolo de una manera simplificada, ¿sí? Pero bueno, está esa posibilidad. Entonces, patentar dónde vamos a vender, y también, si es diferente el lugar, donde vamos a fabricar. Si fabricamos en China y vendemos en Alemania, patentemos allí. Si en Uruguay no hacemos nada, no nos sirve para nada la patente en Uruguay, ¿sí? Solamente por tener reconocimiento. Así que bueno, y saber, bueno, que lo que les decía, de qué excluimos a otros cuando somos titulares de una patente, los excluimos de fabricar, de comercializar, de distribuir, ¿sí?
todo, o sea, hacer todo ese proceso que lleva a la comercialización de un producto o un servicio. Bueno, ahora modelos de utilidad. Brevemente, los modelos de utilidad son como, para decirlo de alguna forma simple, como patentes chicas. O sea, es una forma de protección de la propiedad intelectual que no está presente en todos los países, en algunas legislaciones está reconocida, y a lo que van, o sea, el tipo de invenciones que protegen, que los hace diferentes de las patentes, son invenciones de menor complejidad desde el punto de vista técnico, o que tienen, como se indica allí, una vida comercial corta. Son productos que obsolecen rápidamente, entonces la protección de 20 años es exagerada, porque es un producto que sabemos que en una siguiente generación de ese mismo producto ya ese va a salir del mercado. Entonces, bueno, se puede proteger por modelos de utilidad, o también lo que se puede proteger por modelos de utilidad son las llamadas innovaciones incrementales. O sea, aquellas innovaciones que lo que representan es una mejora respecto a algo ya existente, pero que no es totalmente disruptivo. Entonces, o sea, esas mejoras menores sobre algo ya existente pueden llegar a ser protegidas por estas pequeñas patentes. El procedimiento para obtener esta protección es más corto y más simple que el de una patente, porque se exige un poco menos de cosas, pero también, así como es más corto el periodo para obtenerlo, es más corto el periodo de protección, son entre 7 y 10 años, ¿sí? Dependiendo, como les decía, de la legislación. Y acá llegamos finalmente a, bueno, ¿qué se hace en Uruguay? Que no sé si no estamos medio pasados de tiempo, me parece que sí, muy pasados de tiempo, pero en esta parte yo lo que les quería comentar, más que nada dejarles datos, que en Uruguay nosotros tenemos, o sea, para proteger patentes, marcas, todo lo que es la propiedad industrial, existe la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que es quien realiza estos trámites, pero además posee un área de atención personalizada, que allí yo dejo esta presentación, supongo que va a quedar a disposición del público, están todos los datos de contacto, y hay incluso un link, no, el link es el correo, perdón, el correo electrónico, ¿sí? Bueno, ustedes pueden entrar allí a la web de la DNPI y ver bien los requisitos para cada uno de los trámites. Ahí ya les dejo dos ejemplos, por ejemplo, si siguen el primer link, van a tener información sobre el registro de marcas y patentes, o sea, cuáles son los requisitos, los costos también, y dónde se hace, qué hay que presentar, qué documentación se pide. Y después el otro link que les dejo es un link a la base pública de marcas y patentes que tiene la DNPI. O sea, ustedes pueden consultar libremente por marcas y patentes que están registradas en Uruguay, ¿sí? Para el registro de derechos de autor, se hace únicamente en Montevideo, en la Biblioteca Nacional, en el Departamento de Derechos de Autor, que allí les dejo los datos. Y bueno, y también les dejo un link a esta página gov.uy, que allí van a encontrar los requisitos y costos para, bueno, para poder hacer el registro, ¿sí? Así que bueno, disculpen lo excesivo o sea, me pasé en el tiempo, pero bueno, realmente es un tema, como les decía, bastante, con mucho contenido, y en una charla de 30 minutos, la verdad que es difícil resumirlo. Muchísimas gracias, Nancy. Sí, era un desafío poder en 30 minutos tirar por lo menos titulares y grandes rasgos de estas distintas formas de protección. Muchísimas gracias, ya llegaron algunas preguntas, en realidad empiezo capaz que por el final. Ahí Nicolás te preguntaba cuál es la diferencia entre el Acuerdo de París y el PCT. No sé. Sí, no, el Acuerdo de París es el Convenio de París, es el primer convenio que hubo así, donde a partir de ahí se empiezan a reconocer los derechos de propiedad intelectual y a tener, bueno, se establecen determinados criterios que nuestro país adhiere al Convenio de París, y ese, por ejemplo, es el que establece esto de lo que les decía de la prioridad, que cualquier solicitante de una patente en un país tiene después 12 meses de prioridad, o sea, 12 meses en los cuales puede presentar en otro país sin que haya perdido la novedad. También lo del tratamiento nacional, que eso quiere decir que una persona que va a otro país a presentar una solicitud de patente tiene que ser tratado como si fuera, o sea, un nacional de ese país, en el sentido de que la legislación que o sea, las condiciones que se le aplican son las mismas. Y la diferencia con el PCT es que lo que les decía, que es un tratado de cooperación para patentes específicamente, donde los países firmantes acuerdan que
toda la primera parte de la tramitación, o sea, de la solicitud de patente, se hace de manera, siguiendo un procedimiento común para los países que adhieren al tratado, y después de 18 meses que se hace toda esa etapa, ahí hay que hacerlo a nivel nacional. O sea, es un tratado como que apunta a facilitar el trámite y permitir un ahorro de costos cuando uno prevé que va a patentar en varios de los países miembros, que adhieren a este tratado. O sea, la diferencia, uno es como el convenio fundacional de los derechos de propiedad intelectual, el convenio de París de muchísimos años, y el otro es un tratado que apunta más a facilitar la gestión de una solicitud de patente. Buenísimo. También Nicolás te pregunta la diferencia entre secreto industrial y patente de innovación. Sí, perfecto. No, el secreto industrial justamente, yo no lo mencioné, pero es otra forma de proteger la propiedad intelectual, que el secreto industrial es cuando uno quizá tiene algo que es patentable, pero por alguna razón no quiere patentarlo, o no es patentable, pero el secreto industrial ayuda a mantenerlo protegido. El secreto industrial, más que nada, es la protección del know-how, o de cómo hacer esa invención, de los detalles de cocina, o de las cosas más que conoce bien el que lo hizo, el que lo desarrolló, y que pueden hacer la diferencia, lo que también le llaman a veces la salsa secreta, lo que hace que tu producto pueda ser obtenido tal y como es. Entonces, la patente, tú en la patente divulgás, contás todo cómo está hecho, o sea, cómo se fabrica, cómo se obtiene, qué características tiene tu invención, pero te garantizan que vos tenés una protección, como decía, en un determinado territorio, por un determinado tiempo, y cualquiera que fabrique, venda, distribuya eso que tú patentaste, puede ser penado, ¿verdad?, por la ley, porque, infringió tu patente, ¿sí? Tú podés litigar. Pero el secreto industrial no, el secreto industrial, al no haber una protección formal, si tú no, o sea, lo que implica es que tú tengas que mantener medidas de seguridad de la información, sobre la información, para que se mantenga la confidencialidad sobre eso, y el secreto, mejor dicho, más que la confidencialidad. Entonces, si por alguna razón el secreto se pierde, no tenés forma de reclamarlo, o sea, porque no había una protección formal. ¿Sí? Pero hay que decir que realmente muchas empresas optan por el secreto industrial como forma de, la fórmula de la bebida esta de la que estuve hablando, ¿sí? Y otras tantas cosas que están protegidas, de esta manera, ¿sí? ¿Tienen costos distintos estos dos trámites de alguna manera? ¿Cuáles? El de patente de invención y el de secreto industrial. Y bueno, el secreto en realidad no vas a una oficina y hola, vengo a tramitar un secreto industrial. No, o sea, eso es una medida que toma la empresa, o sea, de mantener el secreto sobre determinado procedimiento, sobre la forma de fabricación, o los ingredientes, los materiales para fabricar determinada cosa, y la empresa, quien sea, se tiene que asegurar de mantenerlo secreto, tomará las medidas que correspondan en cuanto al uso de información, pero no hay un trámite para eso. El costo de las patentes, sí, las patentes sí tienen un costo, tiene costo de la solicitud, tiene costo los diferentes exámenes que hay que hacer durante el proceso de que se está tramitando la patente. En las páginas que yo les dejé ahí los links están los costos para Uruguay, pero obviamente tienen que saber los costos del lugar donde van a patentar. Y también después de que te dieron la patente, hay que pagar anualmente para que se mantenga esa patente. Si no se pagan las anualidades, cae la patente, pasa al dominio público, o sea, lo que yo tenía protegido deja de estarlo. Un poco asociado a esto mismo, antes una pregunta que me llegaba es, bueno, un poco teniendo en cuenta que tiene un costo y que no es algo que lo hago como para guardar, sino justamente para proteger. ¿En qué momento hacerlo, no? Porque hay muchos emprendimientos que recién arrancan y es a veces como en ese miedo o de querer proteger justamente lo distinto que hacen, pero que tiene un costo elevado como, ¿no? Sí, no es en realidad no es depende también, o sea, en cuántos países lo tengas y en qué países, pero sí, tiene un costo, obviamente, hay que estar seguro de que lo vas a hacer y lo vas a mantener. En realidad se puede patentar algo, una cosa que no aclaré, se puede patentar algo que todavía no está fabricado, ¿sí? O sea, yo tengo la idea, tengo todo
cómo haría algo y lo describo de cómo lo fabricaría. Quiero decir, que no está fabricado en el sentido de que no lo estoy comercializando todavía, ¿sí? Podría patentar algo y mientras se hace todo el trámite de patente, yo ya ahí ya marqué la prioridad, eso que les decía, yo fui el primero que presentó una invención con estas características. Y después, durante ese tiempo, puedo hacer todo el desarrollo comercial para venderlo, y bueno, eso, por eso hacía mucho hincapié en alinear la estrategia con la estrategia comercial de la empresa, con lo que yo espero hacer, dónde voy a vender, cómo, todo eso me va a determinar las características de la estrategia que voy a tomar respecto a, bueno, si patento o no patento, y cuándo. O sea, sinceramente creo que, bueno, que lo mejor es patentar cuanto antes, por lo menos patentar, depende de qué, repito, no me tomen fuera de contexto. Si es algo patentable y que la empresa evalúa que es conveniente patentarlo lo antes posible para no perder esa posibilidad. Pero bueno, es también una decisión de cada empresa según su situación y según cuánto vaya a tardar en llegar al mercado eso que está protegiendo. Porque además se empieza a contar los años también, ¿no? En esto Sí, no, sí, claro, los 20 años ahí va, sí. Claro. Ahí Lorena pregunta, bueno, ella inició el trámite de registro de marca, capaz que no sabés esta pregunta, pero igual la hago porque capaz que tenés idea. Si el proceso para contar como con el registro de marca demora cerca de 2 años, sí, sí, puede ser que demore eso. Y después es si los 10 años, a partir de cuándo cuentan los 10 años, a partir de que tenés el registro propiamente o desde que iniciaste el trámite. No, o sea, para empezar, la duración del trámite, no lo sé sinceramente, porque bueno, eso es la DNPI, no sé realmente en estas, ni en estas circunstancias en particular cómo es que están trabajando, pero bueno, sí, se hacen varios análisis antes de conceder una marca, se tiene que buscar que no estuviera ya registrada, se hace una búsqueda de antecedentes fonéticos, que se llama, que no haya una marca que suena muy parecido a la tuya, aunque sea diferente, y sí, la protección es desde que es concedida, o sea, tiene ahí. Bárbaro. Y después la última que tiene que ver un poco a esto que hablábamos, ¿no? De las patentes o de las protecciones en cada país específicamente, y así como acá en Uruguay está la DNPI, primero preguntar si la DNPI tiene relación con otras oficinas de la región o del mundo relacionado a esto, que les sirva de contacto a los No, o emprendimientos. sea, relación en el sentido de que puedan pasarse información y demás, o no sé en qué sentido sería, pero Contacto por ejemplo, si yo quiero patentar en Colombia y no tengo ni idea como con quién ponerme en contacto, si sí. existen así como acá en Uruguay la DNPI, Sí, o sea, a ver, una oficina de patentes en Colombia, en cada país hay, incluso hay regionales, Uruguay no pertenece a ninguna regional, tenemos una oficina nacional, regionales, por ejemplo, en Europa y en África, pero a lo que voy es que contactos, o sea, que ellos te puedan decir cuál es el organismo, quizás sí, eso realmente no lo sé, pero ellos tienen esa área, como les decía, de atención personalizada, y están siempre dispuestos, digo, por lo que sea, a recibir consultas de estos temas, así que, de estos temas en general, digo, de propiedad intelectual, así que capaz que les pueden por lo menos decirle cuál es el organismo dentro del país que les interesa. Lo que sí, no hay un trabajo conjunto, eso, o sea, de pasaje de información, o sea, no. buenísimo. Bueno, si no tenemos más preguntas, no te robamos más tiempo, Por Nancy. favor, un placer. Te Un agradecemos placer. mucho por sumarte